Buenas noches, mis queridos niños y niñas de la primaria del barrio País de Gales. Les habla la hermana Liliana Arancibia, la maestra de ustedes. Esta semana me ha tocado hablar sobre Moroni del 1 al 6. Y el título es Para guardarlos en la vía correcta. Moroni enseñó que debemos ser fieles en todo momento. Todos nosotros pasaremos siempre por momentos de prueba, pero es muy importante que ustedes se preparen y estén listos para cuando ese momento llegue. Moroni dijo: porque aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo. Moroni decidió ser fiel a pesar de sus circunstancias. Como parte de su plan, Dios nos envió a la tierra para que tomáramos un cuerpo físico y también para que pasáramos por pruebas y desafíos. Todo esto es parte de ese plan. El Señor nos ha dado maneras de superar esos desafíos. Primero, Dios nos ha dado padres que nos enseñan y nos guían hacia lo bueno. Segundo, Dios nos ha dado profetas, quienes nos dicen lo que el Señor mismo haría o diría. Tercero, podemos hacer ordenanzas o actos sagrados como el bautismo, la Santa Cena o el don del Espíritu Santo, que nos acercan a Dios y a cambio Él nos da bendiciones cuando obedecemos. Moroni también había hecho convenios. Él sabía que sus promesas eran lo más que tenía. Cada domingo en la iglesia nosotros participamos de la Santa Cena. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es la manera en que recordamos a Cristo y además renovamos las promesas que hemos hecho con Dios. ¿Qué significa la palabra renovar? Pausa. Renovar significa volver a hacer lo que hicimos cuando nos bautizamos. Hacemos la promesa de obedecer a Dios y cada domingo vuelves a decir a Dios y vuelves a prometerle a Él que al participar de la Santa Cena volverás a obedecerlo. Moroni escribió las oraciones sacramentales. ¿Y qué es lo que nosotros prometemos al tomar la Santa Cena? Pausa. Exacto. Nosotros prometemos lo siguiente: estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordarlo siempre, guardar sus mandamientos, y a cambio el Señor nos promete que tendremos su Espíritu para guiarnos en la vida. ¿Qué debemos estar haciendo durante la Santa Cena? Pausa. Exactamente, debemos pensar en Jesús durante la Santa Cena y recordarlo siempre. Además, debemos sentarnos en forma reverente y no podemos conversar o distraernos durante la Santa Cena. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuáles son las oraciones sacramentales? Pausa. Por supuesto que no las deben recordar todas, pero yo se las voy a leer. Estas son las oraciones sacramentales. La primera está en capítulo 4 de Moroni, versículo 3. Dice: oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo,
y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Y la otra parte de la oración sacramental está en el capítulo 5 de Moroni, versículo 2, y dice: oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, y para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Estas son las oraciones sacramentales y para que podamos ser bautizados nosotros debemos, ahora estoy hablando del bautismo, para ser bautizados debemos arrepentirnos primero de nuestros pecados y hacer oración, aparte de prepararnos, ¿no es cierto?, leyendo las Escrituras. Luego, en el mismo día del bautizo, debemos usar ropa blanca y nos sumergimos en el agua. De esta forma, al bautizarnos, pasamos a ser parte de la iglesia de los santos, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Exacto. Bien, prosigo. Dice: después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo, había obrado en ellos, la gente que estaba con Moroni, y había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la iglesia, dice, se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos a otros concerniente al bienestar de sus almas. Se reunían con frecuencia para participar del pan y vino en memoria del Señor Jesús. Los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, ya sea para predicar, para exhortar, para orar, para suplicar o cantar, así se hacía. El don del Espíritu Santo se comunica mediante la imposición de manos, cuando nos confirman, ¿cierto? Y eso está en Moroni 2, del 1 al 3. Dice, sí, las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido al imponerle las manos, y los llamó por su nombre, diciendo: pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que a quien impongáis las manos le confiráis el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición, y la multitud no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron. Y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos, descendió el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el Espíritu Santo? El elder Jeffrey R. Holland dice en esta cita cómo nos podemos nutrir mutuamente. La mayoría de la gente no va a la iglesia únicamente para buscar unos cuantos conceptos nuevos del Evangelio, o para ver a viejos amigos, o para jugar. Aunque todo eso es importante,
pero van en busca de una experiencia espiritual. Desean paz, desean que su fe sea fortalecida y que su esperanza sea renovada. En una palabra, desean ser nutridos por la buena palabra de Dios, para ser fortalecidos por los poderes del cielo. Eso dijo el elder Jeffrey R. Holland. Bien, mis niños, les voy a dejar una tarea para que ustedes la respondan con su familia. ¿Cómo podemos ayudar a nutrirnos espiritualmente el uno al otro en la iglesia? Les pido entonces que comenten con su familia la respuesta a esa pregunta y también ustedes comenten por qué les gusta ir a la iglesia cada semana. Bueno, dejo esta clase con todo mi cariño, con todo mi amor y esperando que ustedes tengan un buen domingo en familia, y lo dejo todo en el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.